Bien, a continuación vamos a continuar con la unidad 4 correspondiente al sistema diédrico. Bueno, en esta unidad vamos a ver distancias, abatimientos y ángulos. Vamos a empezar viendo el tema de distancias, luego continuaremos con abatimientos y así sucesivamente. Dentro de este subcapítulo que es el tema de distancias, tenemos acá 6 opciones o 6 formas de resolver el tema de distancias. Como todo tema, como todas las unidades, pues siempre empezamos de lo básico, luego lo vamos haciendo un poquito más complejo. En primera instancia vamos a aprender a calcular la distancia entre dos puntos. Estamos hablando descriptivamente. Analíticamente esto se lo puede resolver de otra manera, ¿no? Vamos a aprender luego a calcular la distancia entre un punto y una recta. Distancia entre un punto y un plano. Distancia entre dos rectas que se cruzan. Distancia entre dos rectas paralelas y finalmente distancia entre dos planos paralelos. Es decir, si estos 6 casos sabemos resolverlo, pues cualquier ejercicio que se les presente van a poder resolver. Repito de nuevo, estos ejercicios los resolvemos de manera descriptiva. Analíticamente se puede resolver de otra manera. Voy a empezar resolviendo la distancia entre dos puntos, que es lo más básico, ¿no es cierto? Lo más básico. Es decir, nosotros necesitamos saber qué distancia hay entre A y B. Dos puntos que están en el espacio. Ya, entonces, cada uno de estos puntos tienen dos proyecciones, es decir, una proyección vertical y una proyección horizontal, en cuanto se refiere o en cuanto sea al punto A. Lo mismo sucede con el punto B. Tenemos una proyección horizontal y una proyección vertical. Para encontrar la distancia, lo que nosotros acá tenemos que hacer es como que formar un triángulo rectángulo ya en base a la diferencia de cotas que tienen estos dos puntos. Es decir, el punto A tiene una cota mayor que el punto B, por lo tanto hay una diferencia de altura y esa diferencia de altura es lo que voy a hacer, o voy a formar un triángulo rectángulo. Ya, exactamente esto ya. Entonces es como que la distancia que hay entre A y B sería la hipotenusa, y esto que está formando un ángulo 90 grados con respecto a la diferencia de altura de cotas, pues llegaría a ser el cateto adyacente, y la diferencia de altura llega a ser el cateto opuesto de este triángulo rectángulo. Entonces, si nosotros este triángulo rectángulo lo reflejamos sobre el plano vertical de proyección, pues es como se ve, y lo mismo si lo reflejamos sobre el plano horizontal de proyección, es como se ve. O sea, en realidad esta es la diferencia de altura o la diferencia de cota entre ambos puntos. Es así como nosotros calculamos la distancia entre dos puntos por su diferencia de altura. Esa diferencia de altura se lo refleja sobre sus proyecciones horizontales de ambos puntos, ya, de ambos puntos, y sobre sus proyecciones verticales nosotros encontramos la diferencia de cota. Vamos a hacer un ejemplo. Dos puntos que se ubican en el primer cuadrante. Uno
con respecto al otro con mayor cota, es decir, aquí sería el punto A que tiene mayor cota con respecto al punto B. Entonces, para calcular su distancia en su verdadera magnitud, ¿sí? En su verdadera magnitud, ¿por qué decimos su verdadera magnitud? Porque si yo incido una luz acá, se refleja exactamente la misma distancia sobre el plano horizontal de proyección. Si yo incido una luz perpendicular hacia el plano vertical, va a suceder lo mismo. Por eso decimos que es en su verdadera magnitud. Pues ya tal cual está. Entonces acá nosotros unimos con un segmento las proyecciones verticales A' con B' y unimos un segmento A y B. Es decir, es como que estamos dibujando una parte o un lado de ese triángulo. La unión entre A' y B' va a ser, ya de ese triángulo va a ser la hipotenusa. Para encontrar el cateto opuesto de este triángulo rectángulo, simplemente nosotros formamos un ángulo de 90 grados, es decir, esa sería la diferencia de altura entre B', ¿sí? A 90 grados con respecto a su proyección de A', encontramos el cateto adyacente y sobre su vertical pues queda el cateto opuesto, que llegaría a ser la diferencia de cota entre estos dos puntos. Y ese mismo triángulo rectángulo que logramos formar aquí, vamos a reflejarlo en sus proyecciones horizontales de este punto, y esa llegaría a ser la distancia en su verdadera magnitud. Pues entonces trazamos una perpendicular, ¿no?, con respecto a la proyección vertical del punto A, y ahí se forma este triángulo rectángulo, que esto es la diferencia de altura, diferencia de sus cotas de ambos puntos. Entonces, este cateto opuesto, que es la diferencia de altura de ambos puntos, para encontrar su distancia, yo lo voy a reflejar sobre su proyección horizontal de ambos puntos. Entonces, si nosotros medimos con una reglita, ¿no es cierto? Bueno, voy a poner yo simplemente como ejemplo ahí cuánto, bueno, en su dibujo, en las láminas que hagan, pues cuánto va a medir, suponiendo que mida 5 centímetros. Esa misma distancia yo debo de reflejarlo sobre la proyección horizontal del punto A, pero a 90 grados con respecto a este segmento que forma AB, que llegaría a ser el cateto adyacente. Es decir, los 5 centímetros lo marco acá, ahí, a 90 grados, ahí está. Sí, entonces esos 5 centímetros pues llegará más o menos hasta por acá, ¿no? Ahí está, estos 5 centímetros es exactamente esto. Entonces, donde me mide los 5 centímetros, yo obtengo la distancia en su verdadera magnitud de estos dos puntos. Esta es la distancia en su verdadera magnitud, que normalmente se lo llama así, verdadera magnitud. Es así como encontramos la distancia entre dos puntos, o se determina la distancia entre dos puntos descriptivamente. Analíticamente pues puedo utilizar qué sé yo, de repente algunas ecuaciones de geometría plana, trigonometría plana. En realidad podemos utilizar Pitágoras, o no sé, si tengo valores de X, de Y de ambos puntos, pues simplemente puedo aplicar una raíz cuadrada y ya tengo la distancia, ¿no?, con un valor numérico, pero acá es descriptivamente.
Bien, entonces aclarando esa explicación, vamos a hacer o vamos a determinar algunos ejemplos de puntos en diferentes posiciones. Es lo que le decía, bueno, lo llamamos A sub 0, y esa es la distancia en su verdadera magnitud entre los dos puntos, entre A y B. Ahora veamos otro caso, invirtiéndolo la posición de los puntos. Sí, seguimos en el mismo cuadrante, en el primer cuadrante. Entonces acá el mismo ejemplo. Ya buscamos primero la diferencia de cotas, es el cual se forma ese triángulo rectángulo, y ese triángulo rectángulo lo reflejamos sobre sus proyecciones horizontales y determinamos la distancia en su verdadera magnitud. Veamos otro ejemplo. Dos puntos A y B que están en otro cuadrante. Bueno, puede ubicarse en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto cuadrante, o a lo mejor se pueden ubicar en cuadrantes diferentes. En este caso están en el mismo cuadrante. No, los dos puntos en el mismo cuadrante, es decir, sería cuarto cuadrante. Lo mismo hacemos aquí, unimos entre proyecciones homólogas, es decir, A' con B' y A con B, proyecciones horizontales y proyecciones verticales. Esa diferencia de altura siempre vamos a encontrar o debemos buscar sobre sus proyecciones verticales de ambos puntos, es decir, sería eso. Y ahí está la diferencia de cota. Y si eso nosotros lo reflejamos sobre su proyección horizontal del punto B, esa es la distancia en su verdadera magnitud. Dos puntos que están en el cuarto cuadrante. Veamos otro ejemplo. Un punto, bueno, estos dos puntos están en el segundo cuadrante, pero uno de ellos está en el segundo bisector porque aquí coincide. Las dos proyecciones coinciden, son coincidentes, eso quiere decir que está en el segundo bisector. Y este está en el segundo cuadrante. Entonces acá lo mismo, unimos A' con B' y B con A. Y buscamos la diferencia de cotas sobre sus proyecciones verticales, es decir, sobre el segmento que forma o sobre el segmento que se une entre A' con B'. Como acá coinciden, pues en el mismo punto están las dos proyecciones. Y eso nosotros lo reflejamos sobre su proyección horizontal y encontramos la distancia en su verdadera magnitud. Esto de acá es como que hacer un giro a 90 grados, es lo que se refleja. Esta distancia que hay aquí, pues es la misma que hay aquí. Entonces, lo tanto, uniendo, ¿no? Estos 90 grados que forma acá, que sería el cateto opuesto, encontramos la hipotenusa, que esa es la distancia en su verdadera magnitud. Y por último, como ejemplo, vamos a ver dos puntos coincidentes, ya, que estarían en el cuarto bisector. ¿Sí? Cuarto bisector. Entonces, pues aquí los dos segmentos son sobrepuestos, coinciden. A' con B' y A con B están ahí los dos juntos. Entonces yo debo buscar la diferencia de altura, la diferencia de cota entre estos dos puntos, lo cual yo formo un triángulo rectángulo. Entonces, como el segmento horizontal, o es decir, el segmento de sus proyecciones horizontales coincide, pues nada más que del mismo punto, trazando una perpendicular, ¿no? Encontramos esta famosa hipotenusa, que es la verdadera magnitud entre esos dos puntos, los puntos que coinciden.
dos puntos que están en el cuarto bisector. Es así como se encuentra la distancia entre dos puntos, hablando descriptivamente. Ya, pues a continuación vamos a ver otro ejemplo.